Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Y en esta tarde calurosa me siento para hacer un vídeo dentro de la serie Tintín y Hergé, esa serie en la que hablamos acerca de cuestiones relativas a la obra de Georges Remy, más conocido como Hergé, tanto si se trata de los cómics de Tintín como si se trata de cualquier otro aspecto de la obra del gran dibujante belga. Y como hace calor, pues tengo aquí una cerveza mexicana bastante conocida, tanto aquí en los Estados Unidos como en España, y pues la iré bebiendo poco a poco mientras grabo este vídeo, comenzando con este pequeño sorbo. Y en esta ocasión quiero grabar un vídeo que lo que hace es responder a una pregunta que he recibido en varias ocasiones, insistentemente, por parte de muchos de ustedes, muchos tintinófilos y tintinófilas que me han preguntado esto, y voy a tratar de responderlo brevemente aquí. Por eso se llama Preguntas Tintinófilas, y la pregunta tintinófila en esta ocasión es: ¿cuál será la próxima película de Tintín? Bueno, lo primero que tengo que decir es que no soy ningún tipo de pitonizo ni ningún tipo de futurólogo, tampoco tengo información privilegiada, con lo cual no voy a poder responder de forma fehaciente a esa pregunta, pero trataré de dar mi opinión acerca de este tema que preocupa, que interesa a muchos tintinófilos a lo largo y ancho del mundo que siguen estos vídeos acerca de Tintín y Hergé. Creo que antes de responder a esa pregunta, de todos modos, hay que hacerse otra pregunta. Hay que preguntarse algo relacionado, pero que no es exactamente lo mismo, que es lo siguiente: ¿habrá otra película de Tintín? Porque Steven Spielberg dirigió la película The Adventures of Tintín ya en el año 2011. Estamos en el 2022, en el mes de agosto de 2022, cuando estoy grabando esto, y ya han pasado pues aproximadamente unos 11 años y todavía no tenemos esa segunda película. Se ha hablado mucho acerca de la película, ha habido bastantes rumores, se ha teorizado mucho sobre cuál puede ser esa segunda película, sobre si se ha estado trabajando en ella o no, y ese tipo de cuestiones, pero no hay nada en firme, teniendo en cuenta que Peter Jackson es una de las personas de las que se ha hablado para dirigir esta película. Pues da la sensación de que Peter Jackson tiene otros proyectos que parece que le interesan más y que parece que tienen mayor atención y están por encima en su lista de prioridades, como por ejemplo ese magnífico documental que recientemente realizó llamado Get Back, acerca de la grabación del álbum Let It Be de los Beatles. Entonces, no parece que esta película esté muy alta en la lista de prioridades que tiene Peter Jackson o incluso Steven Spielberg, pero bueno, no lo sé porque no los conozco en persona y no tengo tampoco ni idea de qué es lo que están haciendo profesionalmente en estos momentos. La película de los Beatles, desde luego, Get Back, ese documental es una verdadera maravilla que recomiendo a todos los interesados ya no solamente en los Beatles, sino en la música del siglo XX. Entonces, ¿habrá otra película de Tintín? Pues la verdad es que no lo sé, yo creo que sí, que la va a haber porque la película de 2011 tuvo bastante éxito, abrió Tintín a nuevos mercados, como por ejemplo el mercado estadounidense, donde Tintín no tiene tanta presencia como en otras partes del mundo, y entonces me parece que lo más probable es que en algún momento haya otra película de Tintín, pero no sé cuándo esto va a ser y tampoco sé si va a tardar mucho o no. Ya han pasado 11 años, pueden pasar otros 5, 10, 15, pues quién sabe, ¿no? En todo caso, si asumimos que va a haber otra película dentro de esta serie de The Adventures of Tintín, una segunda parte, o bueno, más bien una segunda entrega, también hay que preguntarse no solamente qué es lo que yo pienso que va a ocurrir, o
sino también qué es lo que me gustaría. Hay que diferenciar entre lo que yo creo que va a ocurrir en cuanto a esta próxima película de Tintín, cuál será, qué es lo que yo creo que va a ocurrir y qué es lo que me gustaría. Les puedo decir que a mí me gustaría que se adaptase un álbum, una historia completa, y que no se mezclasen y se tomasen elementos de diferentes álbumes añadiendo otros nuevos que nada tienen que ver con los álbumes. Recuerdo que en 2011, cuando salí del cine, en la localidad de Union City, aquí en Tennessee, con mi esposa, y habíamos ido a ver la película, pues yo salí un tanto decepcionado. Hubo cosas de la película que me gustaron y otras que no me gustaron tanto, y tenía la sensación, en aquel momento, de una cierta decepción. Habiendo visto la película un par de veces más posteriormente, pues la verdad es que cada vez que la veo me gusta un poco más, pero sigo pensando que no es la mejor idea esta de mezclar elementos de diferentes álbumes en lugar de adaptar un álbum en sí o una aventura en sí. Por supuesto, los añadidos que se hacen en muchos casos en esa película, pues a mí no me gustan demasiado, pero no por ser purista necesariamente, sino porque no me parece que funcionen en el contexto de esa película de la manera en la que yo creo que deberían. Pero bueno, esta es una opinión personal, evidentemente. A mí me gustaría que se adaptase un álbum completo. Y si ese fuese el caso, me gustaría que fuese El asunto Tornasol, porque creo que es uno de los álbumes más cinematográficos, que tienen elementos de aventuras, que tienen elementos de thriller, que tienen también algunos elementos políticos que se pueden de alguna manera utilizar en la adaptación, teniendo en cuenta que estamos hablando de dos países ficticios que hacen referencia a países reales, por supuesto, como son Sildavia y Borduria, y creo que es un álbum que como thriller tiene una calidad excepcional, tiene un ritmo impresionante y creo que podría funcionar muy bien como película. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría a mí? Me gustaría que se adaptase El asunto Tornasol. Pero ¿qué creo que va a pasar si se adapta una aventura de Tintín completa, en lugar de trozos y retazos y retales que van acabando por crear un Frankenstein tintinesco, que es lo que realmente es esa película de Spielberg, con sus luces y con sus sombras? Lo que creo que pasará es que se optará por algo con un mayor componente de aventura en el más puro sentido de la palabra. ¿Por qué pienso esto? Pues porque Las aventuras de Tintín, la película del 2011, ya incluye elementos de álbumes que son puras aventuras. La búsqueda del tesoro, el tesoro Rácame el Rojo y El secreto del unicornio, El cangrejo de las pinzas de oro. Bueno, pues creo que se seguirá por ese camino y por tanto pienso que se optará con un componente mayor de aventura pura. Y en ese sentido creo que lo más probable es que se elija una aventura bipartita. Tesoro y unicornio pues ya son una aventura bipartita que de alguna manera da forma a esa película del 2011, y creo que para esta segunda película lo más probable es que se opte por una aventura bipartita como por ejemplo Las 7 bolas de cristal o El templo del sol. Esto es algo que menciona Mark Storm, mi amigo Mark Storm, en un vídeo que recientemente ha creado para mi canal de YouTube dentro de su Tintín Corner, que es un unboxing de una pequeña joya tintinesca que añadió a su colección, y ahí habla un poco de la película, de lo que él piensa que puede ocurrir con esta película o segunda película tintinesca, si es que realmente se acaba realizando. Y bueno, esos comentarios suyos, junto a las muchas veces que muchos de ustedes me han preguntado qué pienso acerca de la posibilidad de una segunda película de Tintín, pues esa es la razón de que esté hoy aquí sentado grabando este vídeo en una tarde tan calurosa como la que tenemos hoy. Bueno, una aventura bipartita creo que es lo que se va a acabar
eligiendo las 7 bolas de cristal y el templo del sol, es una opción. Otra opción me parece que podría ser el episodio lunar. El viaje a la luna pues tiene un elemento de aventura importante, aventura que en su momento era una imposibilidad, pero que después acabó, por supuesto, teniendo lugar en la vida real, y yo creo que también ese objetivo, la luna, aterrizaje en la luna, pues tiene un componente de aventura total, pura, importante, que puede servir para que se cree una segunda película de Tintín. Claro, si vamos álbum por álbum, nos damos cuenta de que hay ciertos álbumes que se prestan más a este tipo de adaptaciones cinematográficas. Y, por ejemplo, si vamos cronológicamente, me parece que Tintín, el país de los soviets, y Tintín, el Congo, pues presentan todavía un Tintín muy embrionario. Son aventuras que son hijas de su tiempo, tienen mucho que ver con cuestiones ideológicas y políticas del momento, son demasiado episódicas e incluso realmente controvertidas. Y en cuanto a la cuestión de las aventuras controvertidas, pues creo que si se elige las 7 bolas de cristal y el templo del sol, pues hay cuestiones que tienen que ver con los nativos americanos de Perú, con los indios del Perú, que habría que modificar, evidentemente, porque pues en el siglo XXI hay que tener mucho cuidado con cómo se tratan ciertas cuestiones, y ciertas cuestiones que pues en los años 40, en los años 50 se aceptaban totalmente, diría incluso en los años 70 y 80, pues ahora ya no se aceptan de la misma manera, con lo cual es algo en lo que habrá que pensar también. Los soviets y el Congo, desde luego, está descartado. Tintín América, Los cigarros del faraón y El loto azul, creo que siguen siendo álbumes todavía demasiado episódicos, con poca trama, aunque es cierto que con El loto azul empieza ya la trama a ser más importante, y también siguen estando relacionados con cuestiones políticas del momento, ¿no? Como la guerra sino-japonesa, en el caso de El loto azul. Entonces no creo que sean historias que se puedan adaptar con facilidad a una película de esta envergadura. La oreja rota es una buena historia, tiene el componente de búsqueda de algo, ¿no? Misterio, etcétera, con el fetiche Arumbaya y ese tipo de cuestiones, quién mató al escultor Baltasar y ese tipo de cosas, pero creo que todavía no es una trama demasiado bien formada como para ocuparse de ella solamente en una película. La Isla Negra podría ser una buena opción, porque sí que es una historia bastante hitchcockiana, que podría servir como base para una película interesante. Antes dije que me gustaría ver El asunto Tornasol, no me importaría que La Isla Negra se pudiese de alguna manera adaptar, pero una vez más no sé si hay suficiente material en la trama de La Isla Negra como para crear una película de 1h30 o de 2 horas, aunque no sería una mala opción. No sería una mala opción si tuviese que elegir varias opciones para hablar con Peter Jackson y con Steven Spielberg, a quienes por supuesto no conozco y esto nunca va a ocurrir, pero en un universo paralelo, si esto fuese así, pues por supuesto El asunto Tornasol sería uno de los títulos, La Isla Negra podría ser otro, y también El cetro de Ottokar. El cetro de Ottokar tiene componentes de aventura y de misterio, en algunos casos semejantes al asunto Tornasol, aunque todavía no tan desarrollados y no tan perfeccionados, pero El cetro de Ottokar podría ser otra opción posible. Descarto El cangrejo de las pinzas de oro porque ya se han tomado elementos de esa historia para la película del año 2011. Descarto La estrella misteriosa porque me parece una aventura demasiado lineal, una aventura totalmente escapista por parte de Hergé, que quizá no tenga los elementos como para adaptarse a una película de esa envergadura de nuevo, y creo que ese es uno de los problemas de historias como La oreja rota o como La estrella misteriosa. También dejo a un lado El secreto del unicornio
y El tesoro de Rackham el Rojo, porque elementos de esas obras ya han perfilado el guión de The Adventures of Tintín del año 2011, y como ya he dicho, creo que Las siete bolas de cristal y El templo del sol, con cambios, con cuestiones que habrá que modificar de alguna manera, puede ser una aventura bipartita que puede dar para mucho en una película de este estilo, una segunda entrega de las aventuras de Tintín. Tintín, el país del oro negro, sigue teniendo el problema de que es una aventura que Hergé creó con una historia creativa bastante rocambolesca, y creo que Tintín, el país del oro negro no sería una buena opción, o por lo menos no sería una opción tan buena como Las siete bolas de cristal o El templo del sol. Es una historia que a mí me gusta, pero que de nuevo creo que no daría para una película de este tipo con tanta facilidad, pues como una historia bipartita, ¿no? Historia bipartita como la del episodio lunar, que sí, yo creo que podría adaptarse. No sé realmente si se va a hacer, pero es una aventura realmente épica, que se podría adaptar de una manera muy espectacular en los tiempos que corren, teniendo en cuenta las técnicas y las tecnologías que existen en estos momentos. Ya mencioné antes que El asunto tornasol sería mi opción favorita, y ya he explicado por qué. Stock de Coque tiene algunos elementos interesantes que quizá podrían unirse de alguna manera a Tintín, el país del oro negro, para realizar una película que incluyese elementos de ambas historias, y a lo mejor, si eso se pudiese conseguir y crear un guión original basado como el de The Adventures of Tintín del año 2011 en estos dos álbumes, pues quizás se podría hacer una película interesante, pero todavía no me parece que desde el punto de vista de la aventura fuese comparable a Las siete bolas y el templo, o incluso a la aventura lunar. Tintín el Tíbet es una historia desde luego excelente, una de mis favoritas, pero de nuevo no estoy seguro de que, a pesar de los muchos elementos positivos desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de los sentimientos, de lo humano, etcétera, este canto a la amistad que pues presenta unos valores muy nobles, quizá una película breve, quizá un cortometraje podría funcionar muy bien con Tintín el Tíbet, pero no estoy seguro de que dé este álbum para una película, para un largometraje de hora y media o dos, pese a que ya digo que es uno de mis álbumes favoritos de Tintín, y no me importaría en absoluto verlo adaptado al cine por el inmenso talento de cineastas como Jackson o como Spielberg. Otro buen ejemplo para mí sería Las joyas de la Castafiore. Y eso sí que sería un tour de force, ¿no? Como se suele decir, porque lo fue para Hergé como creador de cómics, y yo creo que lo sería también para un director de cine. Crear una historia y sostener esa historia a lo largo de hora y media, 2 horas de película, sin que pase nada realmente. Un director al que le gusta tanto Hitchcock, como Steven Spielberg, por ejemplo, creo que sería un reto interesante. Pero de nuevo me parece que es una película que sería menos comercial, la de Las joyas de la Castafiore, de lo que lo sería pues la aventura bipartita de Las siete bolas de cristal y El templo del sol, o El viaje a la luna. Vuelo 714 para Sydney y Tintín y los pícaros creo que tienen el problema de que las tramas de esas dos historias, pese a que tienen su innegable interés en muchos sentidos, como ya he comentado
en los 2 vídeos que dediqué a cada una de ellas, todavía no me parece que puedan compararse en cuanto a profundidad y desde luego en cuanto a atractivo desde el punto de vista de la aventura pura con las obras que he mencionado como posibles candidatas desde mi punto de vista. Son 2 historias que me interesan mucho y bueno, con Vuelo 714 para Sydney pues tengo una relación muy personal porque es uno de los libros de Tintín que más me gustaban cuando era adolescente, pero entiendo que es una trama que desde el punto de vista cinematográfico, a pesar del vuelo, de todo lo que se podría filmar dentro de un avión, yo creo que sigue siendo Vuelo 714 para Sydney una aventura que tiene un final bastante complicado de adaptar al cine y bueno, me parece que no sería la opción más adecuada. Lo mismo en el caso de Tintín y los pícaros, que tiene un componente político que en los años 70 tenía una preponderancia evidente, estaba muy de actualidad. No digo que hoy en día no lo esté, pero desde luego no sería una película Tintín y los pícaros tan atractiva como las que he mencionado anteriormente como posibles candidatos. En el caso de Tintín y el arte alfa, pues me parece que es evidente que una historia inconclusa, que ni siquiera se publicó en Vida de Hergé, que no está coloreada, etcétera, que no está terminada, pues no sería un ejemplo adecuado, no sería una elección adecuada para una película. En definitiva, creo que va a haber una nueva película de Tintín, yo creo que sí, por las razones que ya he explicado, y además lo espero como tintinófilo, como aficionado al cine, como aficionado a los cómics, como aficionado a Tintín. Creo que va a ocurrir. No sé cuándo, no tengo ni idea de cuándo, pero creo que sí que va a ocurrir. ¿Qué me gustaría? Pues si yo tuviese poder de decisión, si yo tuviese línea directa con Steven Spielberg y Peter Jackson, pues trataría de convencerlos para que adaptasen primero una aventura completa, un álbum completo. Y después, pues el álbum que yo elegiría sería El asunto Tornasol. O quizá Las joyas de la Castafiore, que sería un reto importante e interesante. Si no, La Isla Negra, que también es una historia que me parece interesante, aunque creo que habría que añadir elementos que no están en la obra, por supuesto. ¿Por qué? Porque me gustan esos álbumes como posibles adaptaciones cinematográficas y creo que tienen elementos como para hacerlo, que lo justifican. Creo que El cetro de Ottokar también. Esas son las que a mí más me gustaría. ¿Pero qué creo que va a pasar? Pues creo que si se hace una segunda película de Tintín, es más probable que se decanten los productores, directores y quienes al final van a poner el dinero por una aventura más pura, en el sentido lineal de lo que es la aventura, en el sentido de la búsqueda de algo, en el sentido de lo épico, como puede ser el viaje a la luna, y entonces creo que Las 7 bolas de cristal, que tendría elementos muy interesantes, como esa estancia de Tintín y sus amigos en la casa del profesor Bergamot, o el viaje a Perú y todo lo que tiene que ver con el paso por la selva peruana de Tintín y sus amigos, y muchas otras cuestiones. Creo que habría que hacer modificaciones, pero creo que es lo que al final se acabará haciendo, buscando una aventura más pura, en el sentido más directo, en el sentido más canónico
de lo que es una aventura. Las 7 bolas de cristal y el templo del sol creo que tiene muchos boletos como para convertirse en la próxima película de Tintín. Y si no, por lo grandioso, por lo épico, por lo impresionante, por lo espectacular que podría ser, pues, Objetivo la Luna y Aterrizaje en la Luna, la aventura bipartita de la odisea lunar de Tintín y de sus amigos, pues podría ser también una opción. La verdad es que no lo sé. Cualquier película que se haga de Tintín, me guste más o me guste menos, creo que será bienvenida, sobre todo si se pone tiempo, si se pone esfuerzo, si se pone trabajo, si se ponen fondos económicos y sobre todo si se busca el talento de directores como por ejemplo Spielberg o Peter Jackson, que son hombres que además de ser grandes cineastas, pues tienen un amor personal, un interés personal por la obra de Hergé y en especial por las aventuras de Tintín, pues la película será bienvenida. Después ya la comentaremos cuando llegue el momento. Entonces les voy a hacer a ustedes un par de preguntas para terminar este vídeo. Ya queda claro cuál es mi opinión, mi respuesta a esta pregunta, así que les lanzo yo la pregunta. Primero, ¿qué les pareció la película del año 2011, The Adventures of Tintin, dirigida por Steven Spielberg? ¿Dónde la vieron? ¿Cuándo la vieron? ¿Cómo la vieron? ¿Qué les pareció? ¿Ha cambiado su opinión si es que la han visto más de una vez y a lo largo de varios años? Y segunda pregunta, que es la misma que trato de responder aquí, ¿cuál piensan ustedes que será la próxima película de Tintín y por qué razones? Dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo, si así lo desean. Por mi parte, termino ya el vídeo que he grabado en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, a finales del mes de agosto del año 2022, y termino este vídeo, cuyo copyright es mío, de Antón García Fernández, y que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Parece que a pesar de que hace calor, o quizá debido a que hace calor, pues no sé si han escuchado los truenos, pero se acerca una tormenta, así que me voy a beber otro trago de cerveza y me voy a despedir de todos ustedes. Como siempre, muchas gracias por su interés en estos vídeos de Tintín, dentro de la serie Tintín y Hergé. Gracias por los comentarios. Entremos en una conversación acerca de la próxima posible adaptación fílmica de Tintín. Gracias por todo, como siempre, y hasta la próxima ocasión.